La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Quiero que oremos por el predicador, nuestro hermano Faustino, y vamos a leer primero esta parte que nos corresponde ya terminando la carta a Tito. Y vamos a leer en Tito 3 del verso 12 al verso 15. Tito 3 del verso 12, ya para terminar el verso 15. Y voy a invitar a la iglesia que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recomendaciones finales y bendición. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicápolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Fue una experiencia hermosa conocer, aprender de la carta de Tito, cómo te has manifestado en esa palabra viva, cómo te has manifestado con tu gracia, con tu bondad, con tu misericordia, cómo tenemos una esperanza tan hermosa, tan real y cierta. Abrazamos este evangelio de poder que nos lleva a la salvación, y eso por fruto, por ende, nos va a llevar a tener una vida de buenos frutos, una vida piadosa, una vida donde como iglesia nos podamos comportar como hijos de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, en donde trabajamos, en nuestra empresa, o con nuestros vecinos, o la actitud que tenemos frente a los retos que hay en esta nación, como son las elecciones, como iglesia. Señor, gracias. También te pedimos que no queremos ser oidores, sino hacedores de la misma. Ayúdanos que con responsabilidad atendamos tu palabra. Oramos por nuestro hermano Fausto, que nos va a llevar la palabra en esta mañana. Te pedimos que lo bendigas. Te pedimos que lo uses para tu gloria. Te pedimos que lo llenes cada día, hoy más que nunca. Que tu Espíritu Santo lo dirija, porque esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entendemos que como predicadores no es nuestra, el mensaje es tuyo, tu palabra es tuya, y nos has dado un rutero. No nos estamos inventando nada. La misión de la iglesia hoy, bendícelo y ayúdalo. Pero también queremos darte gracias por la obra que estás haciendo en el Baupés, más exactamente allí en Puerto Golondrinas. Bendices el pastor Domingo y estos hermanos indígenas de esta etnia que están allí. Señor, bendícelos, guárdalos, fortalece su fe, guíalos a toda verdad, líbralos de todo mal. Bendice tu iglesia allí, Señor, y las puertas que nos estás abriendo de Puerto Golondrinas hacia muchas horas más abajo. Señor, sigue obrando. Bendice a los misioneros que están en Estados Unidos, a Kayler, su esposa, a Robert, a su esposa. Señor, los misioneros que van a vivir aquí en Villavicencio, para como punto de partida allí para Baupés. Oramos para que en este año les aparejes todo, Señor, el lugar donde van a vivir. Señor, cómo se van a movilizar y se van a congregar con nosotros. Oramos para que ellos crezcan en su fe, para que ellos continúen creciendo, y poderlos, Señor, rodear en oración, y poderlos como hermanos, tanto de Estados Unidos como mis hermanos de la etnia, un solo corazón para adorarte y para glorificarte. Señor, te damos muchas gracias. En tus manos está tu obra. Tú eres el que santifica la iglesia, y tú eres el que edifica la iglesia. A ti, solo a ti, sea la gloria hoy y por siempre. Amén
y amén. Dios los bendiga. Siéntense, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo estamos hoy? Me alegra verlos juiciositos viniendo a la casa del Señor. Bueno, como leía el hermano Freddy, estamos llegando ya al final de esta carta. Hemos sido bendecidos por su palabra de esta carta? Hermosísima, ¿cierto? Una cartica que apenas uno le da la vuelta a la hoja y ya ahí está. Pero qué bendición esa carta de Pablo a Timoteo, a Tito, perdón. Y hoy fíjense que hemos leído la parte final de la carta. Ya es la despedida y vamos a mirar algunas recomendaciones finales. Pero quiero, por favor, que estemos atentos, que podamos nosotros hoy. Es una despedida, pero a través de esa despedida Dios nos habla también en esta mañana a nosotros, viendo una sencilla despedida de Pablo a Tito. Entonces, mis hermanos, como acabamos de leer, en esta porción de la palabra vemos que Pablo está llegando al final de su carta y solo le resta despedirse de Tito y darle algunas recomendaciones finales. Ahora, ¿cuántos de ustedes hacen recomendaciones a sus hermanos en la fe? Cada vez que sales de este auditorio y aún sabiendo que los vas a ver pronto, les recuerda cómo deben vivir su semana con el fin de honrar al Señor. ¿Les motiva a que se ocupen en buenas obras? ¿Cuántos aquí han escrito alguna vez una carta a un amigo? ¿Cuántos? Y hoy en día, más moderno todavía, un WhatsApp, que creo que eso es lo normal y común hoy en día, ¿cierto que sí? Y si es un hermano en Cristo, si le escribes recomendaciones para vivir acorde a la buena fe, todos nosotros acá, cuando salimos de este recinto y vamos a nuestras casas, saludamos al amigo, al que tenemos mucha más confianza, y si usted de verdad lo aprecia, usted hace recomendaciones. ¿Cuánto más los padres a sus hijos, que ya están casados y que se van a sus casas, y usted les recomienda, hace recomendaciones? Ahora, mis hermanos, a lo largo de esta carta, Pablo ha expuesto dos preocupaciones que tenía en su corazón. Esta carta a Tito. La primera es la ordenación de la vida cristiana en la isla de Creta, es decir, establecer la iglesia con todos los requisitos que recomienda el Señor. Y la segunda es la impugnación de los herejes. ¿Qué significa esto? Que refutar con sana doctrina a los que contradicen al Señor. Hemos visto a lo largo de toda esta exposición de la carta, de todos los mensajes que hemos visto, y realmente Pablo, en su corazón estaba esto, de, de establecer allí en la isla de Creta la iglesia, con todo lo que el Señor nos recomienda que debe ser una iglesia. Ahora, en el final de la carta, me gustaría señalar tres encargos que hace Pablo a Tito. Y quiero ya para empezar acá el tema que el título que le he puesto a la enseñanza es Sin fruto, no. Llamados a buenas obras. Sin fruto, no.
llamados a buenas obras. Y que quiero que estudiemos en el día de hoy para cerrar la carta de Pablo a Tito. Él añade estas recomendaciones que, como les dije, vamos a llamarlas, yo las llamé encargos y vamos a ver 3 encargos. El primer encargo es el siguiente. Pablo, y voy a leer nuevamente el versículo 12. Pablo dice en el versículo 12, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Vemos acá, mis hermanos, que Pablo planea reemplazar a Tito en la isla de Creta. Y él quiere reemplazarlo con uno de estos 2 personajes que leímos en el versículo 12. Dice que cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, él va a reemplazarlo por uno de estos 2 personajes. Notemos que Tito es pastor en Creta. Por consiguiente, el que va a reemplazar a Tito tiene que ser un anciano, pastor, bien preparado en la palabra, y debe cumplir con los requisitos que el mismo Pablo le había dicho a Tito comenzando esta carta. Y quiero recordarles un poco, aunque hemos leído ya bastante esto, pero qué bueno cuando recordamos la palabra. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Tito 1, versículos de 6 al 9. Vamos a leer esta partecita. Dice, los designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Como podemos ver, hermanos, Pablo va a reemplazar a Tito allí en la isla de Creta. Y manda, en primer lugar, dice que le va a enviar a Artemas o a Tíquico. Pero, ¿quién es Artemas? Pues de Artemas no se sabe nada. Es la primera vez que nombra en este versículo, en esta carta, a este personaje. Pero por el oficio que iba a desempeñar, podemos deducir que era como mínimo una persona, como describe Pablo en el pasaje que acabamos de leer. Un hombre irreprensible, un hombre hospitalario, un hombre, bueno, hemos dicho cantidad de veces acá cómo debe ser este hombre, retener la palabra de Dios. Un hombre preparado en el oficio. Además sabemos que quien lo pensaba enviar, que es el mismo Pablo, no iba a enviar a alguien que no pudiera, que no fuera irreprensible en todo. Sabemos que iba a ser reemplazado Tito, un pastor que, como vimos, lo puso allí Pablo en la isla de Creta para nombrar ancianos, establecer pastores y definir todo lo relacionado con la iglesia. Entonces, podemos saber de antemano que este hombre era un hombre irreprensible en todo, en todas las cosas del Señor. Muy bien, ahora veamos el siguiente personaje, Tíquico. Fue uno de los mensajeros de Pablo en los que más confiaba.
Fue el portador de las cartas a las iglesias de Colosas y de Éfeso. Quiero invitarlos a abrir, vamos a abrir en Colosenses. Colosenses capítulo 4. Y veamos el versículo 7. Mira lo que dice el Señor. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro ¿qué? Amado fiel ministro y consiervo en el Señor. Quiero que vaya un poquito atrás de la vuelta, vaya a Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 21. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Entonces notemos, hermanos, quién era este personaje, quién era Tíquico. En palabras de Pablo, dice que es un amado hermano, ¿y qué más? Y fiel ministro del Señor, en el Señor. Entonces, como podemos ver, hermanos, uno de estos dos, quien va a reemplazar a Tito allí en la isla de Creta, sabemos que estos hombres estaban preparados, eran hombres llenos del Espíritu de Dios para ir a reemplazar a Tito allí en la isla de Creta. Como podemos ver, mis hermanos, estos dos hombres eran creyentes que caminaban sus vidas reflejando con devoción su amor al Señor en todo lo que hacían. Que Pablo pensara en ellos como posibles pastores para la iglesia en Creta demostraba que él era testigo de su caminar en la fe. Y recuerde que estos hombres estaban con Pablo, eran compañeros de Pablo, allí donde estaba Pablo. Y que al igual que Tito, eran hombres que estaban listos para que otras personas pudieran seguir a Cristo a través del ejemplo de sus vidas. Recuerde que, como vimos también aquí en esta misma carta, nuestro pastor Walter predicó, eran hombres que modelaban y modelaban la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con nuestra lectura, me gustaría que pasáramos a la petición que le hace Pablo a Tito de ir a Nicópolis. Y para ello es bueno entender por qué fue Pablo a Nicópolis. Y viendo el texto que acabamos de leer ahorita, que nuestro hermano Freddy leyó, siendo honestos, mis hermanos, el apóstol Pablo no le dice a Tito por qué decidió pasar el invierno en Nicópolis, como lo dice el versículo 12. Sin embargo, dado que esta ciudad era un puerto marítimo muy concurrido y recibía a mucha gente de diferentes partes del Imperio Romano, esto le brindaría a Pablo la oportunidad de presentarles el Evangelio. Recuerden que Pablo era un hombre que siempre estaba pensando en aquellos que no tenían al Señor Jesucristo. Y él estaba pensando en llevarle siempre el Evangelio. Era un hombre que siempre estaba pensando en eso. Y esta ciudad, Nicópolis, era una ciudad, era un puerto en un golfo. De acuerdo a lo que uno lee de Nicópolis, era una ciudad muy próspera. Estaba a 30 kilómetros de Jerusalén. Era una ciudad que como era un puerto, de ahí llegaba muchísima gente. Y Pablo ya estaba pensando de que podría estar compartiendo el evangelio y poder estar dándole la palabra del Señor a toda esta gente. Ahora, ¿y por qué querría Pablo que Tito lo visitara
estara en Nicópoli. Pues como acabamos de leer, mis hermanos, en esa misma palabra, la palabra tampoco nos dice, pero ¿qué creen ustedes? ¿Para qué nos reunimos los hermanos? ¿Qué creen ustedes? Seguramente verlo hacía parte de esas razones por las cuales Pablo quería que Tito fuera allí a Nicópolis. Quería verlo. ¿Cuánto tiempo llevaba ya Tito en la isla de Creta? No lo sabemos, no sabemos cuánto tiempo, pero hacía bastante que Tito no lo veía. Pablo no lo veía. Entonces, una de las razones, hermanos, por las que realmente de pronto quería verlo, primero que todo era saludarlo. eh, ¿Qué más podríamos pensar ahí? Abrazarlo. Usted cuando hace bastante tiempo que no se ve con alguien y usted lo ve, ¿usted qué hace? ¿Usted se queda ahí quieto? No, usted corre a abrazarlo. Hermano, ¿cómo está? Y le da un abrazo, como dice uno, un abrazo que rompe huesos. Eso es hermoso, hermano. Y como Pablo decía en el mismo, en la misma carta, este hombre era un verdadero hijo, como lo dice él en el capítulo 1. Era un verdadero hijo en la común fe. Y el saludarlo, abrazarlo, hacía parte de todas estas buenas cosas, de esas buenas noticias de crecimiento. Él quería saber cómo estaba la iglesia en Creta. Pablo quería saber cómo le había ido. ¿Ya estaban listos todos los pastores? Y hacemos cantidad de cosas, hermanos, cuando nos reunimos con un hermano. Y más con este apóstol, el gran apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, este hombre realmente quería ver a Tito. Y por eso va a enviar a uno de estos dos personajes que ya vimos, a Artemas o a Tíquico, porque quería verse con Tito allí en Nicópolis. Y seguramente también quería, hermanos, escuchar de primera mano todo lo relacionado con la iglesia allí en la isla de Creta, de la obra del Señor Jesucristo en la vida de los cretenses. Cuando nosotros nos reunimos muchas veces en, en el cuerpo del presbiterio, ¿sabe una cosa, hermanos? Oramos por todo el cuerpo de Cristo. Eso es bueno. Y seguramente aquí Pablo, al ver a Tito, iban a hablar de muchas cosas, pero algo que iba a ser infaltable en ellos era que orar por la iglesia. Eso no puede faltar, mis hermanos. Eso es algo importantísimo. Y entonces ahí podemos ver el primer encargo que hace Pablo a Tito. Pasemos al segundo encargo. Versículo 13 de Tito 3. Dice así el versículo 13. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Aquí, nuevamente, mis hermanos, tenemos otros dos personajes, otros dos hombres. Y el primero que nombra acá dice es a Zenas. Pues no se nos dice mucho, se nos dice poco, simplemente dice que es que intérprete de la ley. Cabe resaltar, mis hermanos, que aquí en el original a este hombre, Sena, se le llamaba nomikos. Este término nomikos en el griego tiene dos significados y pueden significar las siguientes
dos cosas. La primera es escriba. Lo que hace posible que Zenas fuera un rabino judío convertido. Y también la misma palabra nomikos significa también abogado. Y si este es el caso, aquí tenemos que Zenas sería el único abogado que se menciona en todo el Nuevo Testamento. Algunas versiones de la Biblia, algunas versiones en la Biblia, cuando leen este personaje y leen el versículo 12, 13 que acabamos de leer, ellos dicen, no dicen intérprete de la ley, sino dice el abogado Zenas. Entonces, posiblemente sí es un abogado. O, como decía la otra parte, puede ser un escriba. Y era uno de los hombres que recalca en los que estudian estos personajes que sería el primer abogado en toda la Biblia. Por otro lado, tenemos a Apolos, a quien era un maestro muy conocido, de quien la palabra nos dice que predicaba con ferviente espíritu y refutaba vigorosamente en público a los judíos. Quiero que por favor vayamos a Hechos. Hechos capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 24 al 27. Veamos toda esa porción está bien. Dice, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Entonces vemos, hermanos, acá que estos son los dos personajes que habla en el versículo 13 de Tito y que empieza diciéndole encamina a Zenas y a quién y a Apolos. Entonces vemos estos dos hombres que realmente eran hombres también preparados en la palabra del Señor, llenos de sabiduría, como dice ahí de este hombre Apolos. Se cree, hermanos, que la petición que Pablo respecto a estos hombres de encaminarlos, así empieza el versículo, encamínalos, hace referencia a que ellos traerían la carta a Tito y necesitarían abastecerse para continuar su viaje. Este encamínalos, uno pensaría que de pronto estos hombres iban a necesitar que Tito les ayudara en las cosas del Señor. Pero como vemos, eran hombres ya preparados y ustedes, como pudimos ver ahí, eran hombres que estaban con Pablo, por lo tanto eran hombres que estaban preparados. Y entonces en este encamínalos realmente hace referencia de abastecerlos, porque posiblemente estos hombres llegaban a Creta, entregaban la carta, iban a estar allí algunos días e iban a continuar su camino.
Iban hacia otro lugar. ¿A qué cree que iban estos hombres a otro lugar? A predicar. Amén. Iban a llevar la palabra. Pero aquí cuando les dice, encamínalos, quiero que leamos otra vez el versículo. En el versículo dice, encamínalos con diligencia. Camina con diligencia, Cenas, intérprete de la ley de Apolos, para que nada les falte. ¿Qué creen ustedes, hermano, que cuando Pablo les está diciendo aquí a ellos que nada les falte? Aquí Pablo va a involucrar a la iglesia. Y dice, Pablo espera que nada les falte. Ahora, este llamado no era solo para Tito. Él estaba diciendo, le estaba encargando a Tito, encamina a estos hombres que nada les falte. Pero este llamado no era solo para Tito. La iglesia en Creta estaba llamada a servir a estos hombres para que pudieran seguir con su misión. Ahora, cuando yo les digo a ustedes que la iglesia estaba encargada de ayudarlos, y como la palabra es viva, ¿cierto? Y esta palabra, ¿para quién será hoy? Diga usted, para mí, es para mí. Entonces hoy, iglesia, nosotros también estamos llamados a lo mismo. Estos hombres, posiblemente Cenas y Apolos, iban a descansar allí. Pero ¿sabe qué iban a necesitar estos hombres? Alojamiento. ¿Dónde están los hospitalarios? Iban a necesitar, hermanos. Y era la iglesia la que iba a proveerles todo. Un lugar donde pudieran lavar su ropa. Recuerden que caminar en ese tiempo, y yo pienso que no tenían camellos, iban a pie. Y usted sabe cómo llega un personaje caminando 30, 40 kilómetros al rayo del sol, que la arena se levanta. ¿Usted sabe cómo llega? Iban a necesitar un lugar, hermano, donde bañarse, donde lavar sus ropas. ¿Quién los iba a alimentar? La iglesia. Y usted y yo, hermanos, estamos llamados a lo mismo. Pablo invita a Tito en este versículo, hermano, a que hagamos todas estas cosas por nuestros hermanos. Y hemos estado nosotros orando acá en esta iglesia. Dios ha puesto en nuestro corazón de ir al Mitú. Y hay gente que quiere ir, otros no quieren ir. Pero ¿sabe qué? Todos nosotros como iglesia podemos hacer posible que estos varones que quieren ir allí, ya sean personajes, matrimonios, y que quieren ir allí al Baupés, a llevar las buenas nuevas de salvación, a llevar el evangelio a estas comunidades, nosotros estamos llamados a servir a nuestros hermanos. Y como ustedes lo saben, ya se han hecho varios viajes, 2, 3 viajes. ¿Y los recursos de dónde salen? De nosotros, la iglesia. Y quiero invitarlos, miren mis hermanos, así como Pablo acá les está diciendo que nada les falte, allí en el Mitú podría agregar usted, que nada les falte. Nosotros necesitamos de estos hombres, de mujeres, de matrimonios, que por el Espíritu de Dios
serán llamados a servir allí en el Mitú. ¿Y qué más que la iglesia, lugar de adoración, pueda cuidarlos y que nada les falte mientras estén en aquel lugar? Eso sería estupendo, ¿cierto? Y Pablo acá le está, este es un encargo especial que le hace Pablo a, a Tito con estos dos personajes, con Zenas y Apolos, que nada les falte. Ellos van a salir de viaje. Necesitan, ¿sabe qué más? Dinero. Ellos quizás van a salir de viaje, necesitan de pronto comida, como uno dice, el menaje. Llevar algo que comer, algo que beber. Pues hoy en día, si nosotros miramos, no es tanto lo que tenemos que andar, ¿cierto? Quizás allí en el Mitú sí un poquito, pero gracias a Dios que estamos robusticos. Listo, mis hermanos. Entonces mire que tenemos allí a estos personajes, a Zenas, hombres misioneros, hombres que están yendo hacia otro lugar. Llegan allí a Creta y tienen que seguir. Y quiero llevarlos ahora. Leamos por favor el versículo 14 de Tito 3. Dice así su palabra. Y que los nuestros, ¿y que los qué? ¿Cuáles eran esos nuestros? Aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Gloria a Dios. Por eso el título de la enseñanza. ¿Cómo es? Sin fruto no, llamados a buenas obras. Y en este versículo, hermanos, encontramos una cantidad de cosas muy hermosas. Y este es el último encargo que hace Pablo a Tito. Este versículo comienza con una serie de cosas que Pablo quiere que los nuestros aprendan. Es decir, todos los que creemos en el Señor. ¿Cuántos le creemos a Dios? Amén, así es. Todos los que hacemos parte de la familia de Dios. Y Pablo quiere que aprendan. ¿A qué? En primer lugar dice, a ocuparse en buenas obras. En el mensaje del domingo pasado, mi hermano Esteban estuvo hablando de este versículo de Efesios y yo quiero volverlo a leer. Por favor, quiero que vayamos a Efesios, Efesios 2, versículo 9 y 10. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Note, y creo que Esteban explicó muy bien en esta parte de las buenas obras. Sin embargo, cuando empezamos a hacer buenas obras, es cuando hemos nacido de nuevo. Esas son las buenas obras que siempre en la palabra se están mencionando. Como consecuencia de haber nacido de nuevo, ahora podemos hacer
buenas obras. De hecho, ahí en el versículo 10 dice el Señor acá en su palabra, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Note que ya ahí está diciendo que somos hechura suya, creados en Cristo. Y ahora sí dice, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Y esas buenas obras qué pasa? Dice que Dios qué, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es cuando hemos nacido de nuevo, hermanos, que podemos hacer buenas obras. Hay mucha gente haciendo buenas obras y son buenas y las miramos, son buenas. Pero ¿qué es todo eso de esas buenas obras para el Señor? Nada. Nada. Porque si no hemos nacido de nuevo, realmente no hacemos buenas obras. Esto significa, hermanos, invertir de nuestro tiempo realizando acciones que glorifiquen a Dios. Esas buenas obras son esas acciones que hacemos, pero porque como hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo Jesús, ahora podemos hacer buenas obras. Y como dije antes, nuestro hermano Esteban enfatizó bastante el domingo pasado con esto. Quiero solo dar un ejemplo de algo, de una acción, y es, vamos a suponer que usted está con su hijo en su casa y de pronto usted ve que su hijo toma un billete que está por ahí rondando y es azulito como verdoso. ¿Qué creen que usted va a hacer? Y tú lo ves. En lugar de regañarlo y gritarle por su mal actuar, le confrontas con la palabra y le enseñas que cuando hace eso, no te está robando a ti realmente, sino que está ofendiendo al Señor que lo ve todo. Y le enseñas que es Dios quien da esos recursos para su administración. No solo le muestras al niño quién es Dios en tu vida, sino que le das gloria al reflejar el carácter de Cristo en ti a la hora de la corrección. Pero ¿qué es lo que por lo general hacemos? Y si es así como les dije, uno como verdosito, como azuloso. Ah, ¿qué intentamos hacer nosotros? En primer lugar, le vamos a pegar el grito, ¿cierto? Lo gritamos. Este chino bendito, ¿por qué está haciendo eso? Le voy a dar fuego. Bueno, mis hermanos, notemos que algo que recalca aquí en este versículo 14 de Tito 3, es que nosotros, dice, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras. En segundo lugar, que los nuestros aprendan a qué? A atender las necesidades apremiantes. Es lo que sigue diciendo el versículo. Que los nuestros aprendan a ocuparse de buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Entonces vemos aquí que esas necesidades apremiantes, quiero que antes de ir vayamos por favor a Hechos. Hechos capítulo 6.
Dice así su palabra. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos, helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, sigan leyendo, por favor. Escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué quería empezar? Aquí vemos en esta porción de la palabra una necesidad apremiante. Y cuando aquí la otra parte que sigue, que él dice que quiero que los nuestros aprendan a atender a las necesidades apremiantes. En primera instancia, hermanos, yo pensé, y así lo analicé un poco, que este fragmento hacía referencia a las necesidades espirituales solamente. Pero descubrí que en el griego la expresión anankaiaos se refiere a necesidades urgentes o críticas como carencias materiales básicos. Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos que allí había necesidades físicas y los apóstoles estaban dedicando a atender a estas necesidades básicas, pero ellos tenían que seguir predicando. Por lo tanto, llaman a escogen estos 7 hombres llenos del Espíritu Santo, que dice que entre ellos estaba Esteban. Y cuando uno lee más adelante, ahí donde estamos leyendo en el capítulo 7 de Esteban, sí que era lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí en esto, cuando dice aprendan a atender las necesidades apremiantes, se refiere a necesidades básicas, urgentes, que están pasando en nuestra iglesia. La frase apunta a necesidades que no son opcionales, sino es un deber atender. Situaciones en donde el amor cristiano debe traducirse en acción, porque hay algo indispensable por suplir. Y de acuerdo con esta palabra, quiero preguntarle, iglesia, ¿saben si su hermano tiene para pagar el recibo de la luz este mes? Del agua no les pregunto porque creo que todos estamos igual, ¿no? Pero hermanos, aquí cuando él dice de necesidades apremiantes, muchas veces mi hermano que está al lado, quizá no lo conozco. Hay algunos hermanos que se atreven a decirle, hermano, usted puede prestarme porque resulta que se me venció el recibo de la luz y no tengo con qué pagarle. Nosotros como iglesia, de acuerdo a lo que está diciendo aquí la escritura, este encargo que le está haciendo Pablo a Tito, hermanos,
Nos habla a todos nosotros. ¿Cuántas veces le decimos al hermano, no, ve, ve, vuelve mañana? No, cuando usted lo tiene. Y aquí tenemos, gracias a Dios, acá en la iglesia funciona lo de los mercados, ¿cierto? Lo de los mercados que cada mes traemos y hacemos mercados, se hacen mercados para suplir las necesidades de hermanos que no tienen, hermanos. En realidad no tienen. Y es algo muy bueno, porque podemos ayudar al hermano trayendo un mercado, trayendo un alimento no perecedero para ayudar a un hermano que necesita y que está urgente. Es urgente. Cuando habla aquí de ese vocablo en el griego es algo que es urgente y nosotros como pueblo, como iglesia, necesitamos suplir al hermano, ayudarlo. Y de esas necesidades que está hablando aquí Pablo a Tito, que los nuestros aprendan. Y me encanta esa palabra aprendan, porque es como aprenden o aprenden. Cuando uno dice que lo tienes o lo tienes que hacer. Oh, pero es algo que de verdad, mis hermanos, nosotros como iglesia debemos nosotros. Y gracias a Dios, sé que aquí hay hermanos que han tenido han tenido calamidades. Y bendito sea el Señor que se les ha podido colaborar. Pero animo a aquellos hermanos que de pronto ustedes saben que un hermano necesita, ayúdelo. Y quiero ir a la última parte que dice, aprendan a ser fructíferos. En el versículo, en la parte final dice, vayamos otra vez a Tito, dice, para que no estén sin fruto. Para que no estén. Hay unas versiones de Biblia que dicen, leen este versículo, lo dicen de la siguiente manera, para que no sean inútiles. Wow. Pero aquí en nuestra versión dice para que aprendan, que no estén sin fruto. Entonces, Pablo les encarga y dice, quiero que ellos aprendan a ser fructíferos. Aquí dice, no estén sin frutos, es decir, sean fructíferos. Quiero por favor que vayamos a Juan capítulo 15. Este hermoso pasaje que siempre leemos y que ahora leímos también. Juan capítulo 15. Vamos a leer solo el versículo 5, aunque es muy enfático en decir casi lo mismo que vamos a leer acá. Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Amén. Entonces, miremos mis hermanos que aquí uno se podría preguntar, ¿cómo podemos ser fructíferos? Y la misma palabra que acabamos de leer nos dice, permanezcan en mí. Es la manera que podemos ser fructíferos, permaneciendo en el Señor y así llevar mucho fruto. Mediante la oración es otra manera que podemos ser fructíferos, obedeciendo su palabra, otra manera que podemos ser fructíferos. ¿Con qué fin? Con el fin de producir resultados espirituales duraderos que glorifiquen a Dios con nuestro carácter transformado y las buenas obras. Entonces, hermanos, en este último encargo que Pablo le está haciendo a Tito, es muy enfático en decir, y que los nuestros aprendan a los puntos que hemos mirado. Buenas obras, a hacer acciones importantes, necesidades
apremiantes y que aprendamos a ser fructíferos. Y quiero para terminar, mis hermanos, eh, ahí en Tito, quiero que vayamos por favor nuevamente ahí. Leamos por favor el versículo 15. Dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Algo que me llamó la atención y es que Pablo casi siempre en todas sus cartas termina enfatizando esta frase. Que la gracia sea con todos ustedes. Esta frase, hermanos, realmente es una bendición común que Pablo utiliza en sus cartas para despedirse de las iglesias a las que él escribe. Es una expresión de su deseo de que la gracia de Dios esté presente en la vida de los creyentes. Cuando Pablo dice esta frase al final de todas sus cartas, está deseando, hermanos, que la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios, esté con cada uno de los creyentes, de sus hijos. Esto también se refiere a la bondad y favor de Dios hacia los suyos, manifestados a través de la obra de Jesús. Es la forma que Pablo usa para bendecir a los creyentes y de recordarle la importancia de la gracia de Dios en sus vidas. Al decirlo, Pablo está expresando su deseo de que los hijos de Dios experimenten la presencia y la bendición de Dios en su vida diaria. Ese es el deseo de Dios cuando Él siempre dice esta frase, la gracia sea con ustedes. La gracia de Dios esté con ustedes. Entonces vemos, mis hermanos, que realmente, ya para terminar aquí, quiero concluir con esto. Desde reemplazos pastorales, que fue como empezó Pablo aquí en esta porción, y servir a los hermanos que necesitan nuestra hospitalidad, hasta el ser ricos en buenas obras, no por esfuerzo humano, sino como resultado de permanecer en Cristo. Así que, mis hermanos, hagamos eco de esta bendición. Aprendamos a ocuparnos en las buenas obras en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en el trabajo, en el ministerio. Y seamos hospitalarios atendiendo a las necesidades apremiantes. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, gracias porque el deseo de tu corazón, Señor, es que nosotros aprendamos tu palabra, que podamos ponerla en práctica, Señor, y que nosotros seamos ricos en buenas obras, Señor. Gracias, Dios, por hablarnos en esta mañana. Gracias, Dios, por recordarnos tu palabra, por hablar, Señor, a través de esta carta escrita por Pablo a Tito, Señor. Gracias, Dios mío, porque son, Dios Todopoderoso, el deseo de tu corazón para toda tu iglesia. Gracias, Dios mío, porque nos ves y nos bendices, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque al solo decir la gracia sea con todos ustedes, es precioso, Señor. Es una bendición indescriptible, Padre, que tú quieres que cada uno de tus hijos tengamos todos los días, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, honramos y glorificamos tu nombre. Gracias por hablar a nuestro corazón. Agradecidos estamos, Dios mío, contigo.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.